Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Vamos a pasar revista de los temas nacionales e internacionales que son noticias. El polvo de Sahara se ha sentido con fuerza este miércoles en la capital dominicana, donde yo resido, principalmente pero en gran parte del país, en todo el país. Se ha hablado de que la nube de polvo del Sahara, que está transitando por la región del Caribe en esta semana, es una de las más grandes, más abarcadoras que se ha registrado en los últimos años o desde que esto está siendo seguido y registrado por los organismos de seguimiento de la situación atmosférica, de los fenómenos, etcétera, etcétera. Decía un parte meteorológico que la presencia de ese polvo de Sahara, esa gran densa masa de polvo de Sahara que estaba circulando, iba a provocar aumentos de temperaturas importantes sobre República Dominicana en el día de hoy, de este miércoles, y que incluso se sentiría una sensación de calor entre 39 y 40 grados. Esto unido a las lluvias que se han estado registrando por el paso de una onda tropical, de vaguadas, en todos estos días, mantiene mucha humedad y la humedad aumenta además de eso la sensación de calor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones principales con el tema del polvo de Sahara? Cuidado con los ojos, porque produce irritación, rinitis en la nariz, tos, puede provocar congestión. Algunas personas que pudieran tener algunos problemas de congestión. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Los anuncios de las autoridades sobre el paso del polvo de Sahara, no es para que usted se pare en la calle y que déjame ver qué es el polvo de Sahara y comience a mirar a ver si usted ve algo que dice Sahara o algo que cambia de color el espacio, casi imperceptible. Se ve un espacio como si estuviera encapotado, como si estuviera seminublado. En ocasiones se ha visto un espacio un poco amarillento, pero la altura en que circula este polvo de Sahara, aunque muchas partículas bajan hasta la Tierra, es bastante elevado como para dar una impresión diferente, que no sea un gran nublado, vuelvo y digo, un cielo encapotado, gris, por momentos, que eso le hace sentir a uno realmente que algo está pasando. Vuelvo y digo, tengan cuidado, los médicos están advirtiendo sobre esto, algo de irritación, se puede sentir en los ojos, en la piel, en las vías respiratorias. Entonces usted tiene que protegerse. Lo que menos necesitamos es una infección, una enfermedad, algún problema. La fecha se produce un hecho lamentable, esperado, porque es el tránsito de la vida. A los 89 años de edad falleció don Rafael Bello Andino. Su nombre, muy sonoro, dentro de el espacio, el escenario de Joaquín Balaguer. Era su hombre de confianza, era su taquígrafo inicialmente cuando comenzó en el 1956 a trabajar con el presidente Balaguer. Entonces, funcionario en educación, en relaciones exteriores, en varias funciones públicas, hasta llegar a vicepresidente de la República. En 1960
y pasar a ser el presidente de la República a la renuncia de Héctor Bienvenido Trujillo y Molina, el hermano del dictador, Negro Trujillo. Renuncia, entonces Balaguer, que tenía el cargo de vicepresidente, en esas elecciones que armaba la dictadura, Trujillo era el jefe, pero tenía sus presidentes, sus funcionarios, que lo manejaba él directamente. Él era el jefe. Entonces, había puesto en una de esas elecciones a Negro Trujillo y de vicepresidente a Joaquín Balaguer, quien pasó a ocupar la presidencia de la República, y cuando asesinan a Trujillo, matan a Trujillo, se produce el magnicidio, se produce el tiranicidio, el ajusticiamiento. Usted le da la categoría, el nombre que usted entienda. Ajusticiamiento es uno de los más apropiados. De Trujillo, Balaguer está ostentando la presidencia de la República oficialmente y constitucionalmente incluso. Entonces él asume el control del Estado y es quien propicia todo el trámite, el proceso, la adecuación con un Consejo de Estado en un país que comenzaba a convulsionar, buscando la salida definitiva de todo lo que era el remanente de la era de Trujillo, hasta que Balaguer se asila, busca asilo político a principios del 62, pocos meses después del ajusticiamiento de Trujillo, y sale por la nunciatura y se va del país al exilio hasta 1965, cuando regresa a República Dominicana en medio de la guerra civil, y cuando ya un grupo de seguidores encabezados por Francisco Augusto Lora había formado en el 1964 el Partido Reformista, que después pasó a ser Partido Revolucionario Social Cristiano. Pero en todo este tránsito del funcionario Joaquín Balaguer, del presidente Joaquín Balaguer, del jefe del Consejo de Estado Joaquín Balaguer, de Balaguer en el exilio, del retorno de Joaquín Balaguer en medio de la guerra civil, de las elecciones de 1966, 1 de junio, y la asunción al poder el 1 de julio, 30 días después de Joaquín Balaguer al poder, y sus 12 años que le siguieron hasta 1978, estuvo acompañado de su mano derecha, Rafael Bello Andino. Un hombre de plena confianza de Balaguer, secretario de la presidencia, mucho tiempo, muchos años. Una vez en uno de esos avatares de la política interna en Palacio, Rafael Bello Andino fue sacado de Palacio y enviado como ministro de Industria y Comercio, pero aunque estaba fuera de Palacio, era un ministro, un secretario de Estado, que estaba fuera de Palacio, seguía ejerciendo y teniendo la aureola de uno de los hombres del presidente, sino el que más cercano del presidente. Rafael Bello Andino y el general Pérez Bello, dos de los hombres de más confianza y de al lado del presidente Joaquín Balaguer a lo largo de sus años de gestión. Bello Andino desde 1956, Pérez Bello un poco después, al asumir el poder, dos de los hombres pilares de Joaquín Balaguer. A la muerte de Balaguer en el 2002, Bello Andino se retiró, estuvo accionando en el Partido Reformista, el partido de Balaguer, tratando de recomponer aquel caos que se armó y toda esta debacle que pasó en el Partido Reformista, hasta que prácticamente en los últimos 5, 6, 7 años se retiró simplemente a dirigir la Fundación Joaquín Balaguer, instalada en lo que era la casa, la vivienda de Joaquín Balaguer, la parte atrás de la Máximo Gómez 25. Y como eso tenía una salida
hacia la calle Caonabo, la parte de atrás, ahí en Gascue, se quedó esa parte ya aislada de lo que es la parte de la casa materna, de la casa de los Balaguer, en la Máximo Gómez 25, que hay ahora, o sea, hay unas oficinas, otras cosas. Se quedó solamente la parte de atrás ya aislada de esta parte, donde está la Fundación Joaquín Balaguer, libros, biblioteca, tomos de Balaguer, videos de Balaguer, se hacen algunas actividades, una suerte de memoria. La dirigía Rafael Bello Andino hasta que hace como un año prácticamente se retiró al hogar aquejado de algunas dolencias, y en la mañana de este miércoles se anunció su fallecimiento a los 89 años de edad. Un hombre en el que en su entorno hay mucha historia, hay muchos secretos, un hombre que nunca escribió sus memorias, se las llevó a la tumba, y ahí el decir muy socorrido en personas conocidas del entorno de Balaguer, que aquella página en blanco que Balaguer dijo en su libro Memorias de un cortesano de la era de Trujillo de 1998, Memorias de un cortesano de la era de Trujillo 1998, decía, esa página decía, cuando yo muera, me sucederá una persona quien tiene los detalles de quienes fueron los responsables del asesinato del periodista Orlando Martínez. Más o menos, palabras más, palabras menos. Entonces, a continuación, esta página en blanco, una página en blanco en el libro, queda para que sea llenada por esa persona. Nunca se dijo quién era la persona, pero mucha gente dice, dice, porque es más joven que yo y deberá sucederme después de mi muerte. Bueno, Balaguer murió a los 92 años, a los 96 años, en el año de 2002. O sea, Balaguer murió hace 21 años. Si le restamos a los 89 años que tenía Bello Andino ahora, menos 22, estaríamos hablando de que son 7, de que Bello Andino tenía 67 años cuando murió Joaquín Balaguer, por lo que era una persona más joven que se entendía le sucedería después de su muerte y que tendría la responsabilidad de ofrecer esos detalles. Si es Bello Andino, esa persona, porque nunca se dijo, Bello nunca dijo que fuera él, nadie ha dicho que era el responsable de ese secreto de Joaquín Balaguer. Si era Bello Andino, tenía 67 años, pero también todo indica que se lo llevó a la tumba. Salvo que él lo haya escrito y lo haya dejado escrito, si es él la persona, lo haya dejado escrito en algún documento que posteriormente sería dado a la publicidad. Pero hasta ahora nunca se ha dicho quién es esa persona, aún 21 años después de la muerte de Balaguer, ni Bello Andino ha dicho que sea él o no sea él, aunque lo más socorrido es que se ha dicho que fuera Rafael Bello Andino. 89 años de existencia, toda una vida al lado de un caudillo, de un hombre de Estado, vuelvo y digo, conocedor de muchos secretos, de muchos acuerdos, de muchas negociaciones, de muchas acciones, de conversaciones, de confidencias de Estado. Rafael Bello Andino, descanse en paz, paz a sus restos. ¿Qué está pasando con el tema de la ley de extinción de dominio? Esta ley, que fue votada el 28 de julio de 2022 por el Congreso Nacional, luego de años dándole vueltas y poniendo aquí, poniendo allí, en medio de advertencias, discusiones, presiones,
Esta ley de extinción de dominio, que es una ley elaborada, estructurada para luchar contra la corrupción, establece un cambio en el paradigma de cómo opera el sistema judicial de República Dominicana sobre las propiedades de personas que se entienda han obtenido estas propiedades con dinero ilícito del erario público principalmente, provenientes de las drogas, del narcotráfico, del crimen organizado. Esta ley, que ha sido impulsada en varios países por los Estados Unidos, sufrió muchas críticas y fue motivo de muchas expectativas. Pero se enarboló como una lucha contra la corrupción. Bien, y se aprobó contra viento y marea, incluso con advertencias de muchos incluso especialistas en asuntos constitucionales, de que la misma violentaba estamentos, por ejemplo, de la libre empresa, de la propiedad, del derecho de que una persona no es culpable hasta que no se pruebe es inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad en un juicio público, oral y contradictorio, cumpliendo todos los estamentos del sistema judicial dominicano. Esta ley autoriza a que la autoridad pueda incautar algún bien de una persona y lo puede incautar cuando la ley del sistema procesal dominicano establece, y la Constitución, que un bien puede ser incautado luego de lo que se llama la cosa definitivamente juzgada, que una persona sea condenado y que se establezca que ese bien es producto de una acción ilegal. Entonces la autoridad puede incautarlo. En este caso, con esta ley, se le da una potestad a la autoridad judicial, en este caso a la Procuraduría General de la República, principalmente, a incautar, a retener, a usufructuar, a vender propiedades sin que haya siquiera, incluso va más allá, sin que haya siquiera un litigio, porque una persona esté siendo investigado, la autoridad puede incautar. Una ley muy controversial, impulsada por Estados Unidos principalmente, para países tipificados de alta corrupción en América Latina, y los países, muchos de los países, son los Estados Unidos, y presionan a los Estados Unidos, y los Estados Unidos, y todo, sí señor, no señor, yes man, yes man, yes man, sin ver las consecuencias. Esa ley, que adolece de una serie, vuelvo y digo, de articulados que pueden ser considerados inconstitucionales o violatorios a la Constitución, ya se ha advertido. Cuando se votaron los legisladores bajo la amenaza y el chantaje y la presión de que quienes no estaban de acuerdo con eso era porque apañaban la corrupción. Recuerdo como ahora el estado de discusión tenía una cláusula, un articulado que plantea que entraba en vigencia un año después de su promulgación. Bueno, fue promulgada el 28 de julio del 2022. O sea, este 28 de julio cumple justamente un año esa legislación y debe entrar en vigencia. Pero ¿qué ha pasado? En los últimos días, desde la semana pasada, ha circulado la versión de que el presidente de la Cámara de Diputados y la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso, encargada de la persecución del delito, han estado reuniéndose con el propósito de revisar los planteamientos de la ley, y se ha hablado de introducirle una enmienda para que la ley, la entrada en vigencia de la ley no sea este 28 de julio, sino que sea postergada todavía un poco más. Y no se han dado detalles sobre esto. Ya se dijo que el presidente de la Cámara de Diputados estaba consultando
a las bancadas de diferentes partidos en la Cámara de Diputados sobre esta posibilidad, y que habría una segunda reunión. Se habló de una reunión del viernes pasado de la procuradora Jenny Berenice con el presidente de la Cámara de Diputados para analizar este tema según la versión que se ha circulado, que no ha sido desmentida, y que esta semana habría una segunda reunión para fijar qué se va a hacer, si se va a introducir un proyecto de enmienda, porque la legislatura actual concluye el 26, o sea, la semana que viene, semana próxima, el 26 de julio. Y el 28 de julio esta ley entraría en vigencia. Claro, si mete un proyecto de ley de enmienda para prorrogar su entrada en vigencia, quien está a cargo de la aplicación de esta ley es la Procuraduría. Sencillamente, con abstenerse de no aplicar esta ley, la Procuraduría podría dar tiempo a que en una nueva legislatura, a partir del 16 de agosto, se comience a discutir este posible prórroga. Ahora, además de la prórroga, se ha hablado de que hay algunos artículos que podían aprovecharse para ser enmendados, para ajustarlos a la Constitución. Ahora, ¿cómo es posible? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una ley que se dio tantas vueltas y que se observó tanto algunos artículos y que se advirtió tanto sobre la inconstitucionalidad de algunos textos, lo que indica que tan pronto trataban de aplicarla, si había unas acciones inconstitucionales, alguien iba a accionar en el Tribunal Constitucional, iban a accionar para que se derogara ese artículo o la ley. Y si violenta la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional no tendría otro camino que declararla inconstitucional o declarar articulados inconstitucionales no aplicables de esa ley. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Por el afán de decir, bueno, nosotros complacimos, hicimos lo que nos están pidiendo, las presiones que estamos recibiendo. ¿Qué clase de legisladores tenemos que no son capaces de decir no, no y no, porque no se puede, porque viola nuestra Constitución? ¿Qué clase de funcionarios tenemos que le dan para adelante para cumplir los deseos, las presiones del imperio, para después venir con situaciones de esta naturaleza? Desgraciadamente, ese es el sistema en el que operamos muchas veces. Y por eso, no pocas legislaciones, ahí usted vio lo que pasó con la ley electoral y la ley de partidos, que poco pasó con ella. De las tantas cosas que encontraron violatorias a la Constitución y a las leyes, que hubo que reformarla porque estaba casi siendo inaplicable. Y así pasa con leyes trascendentes en el país. Con este morbo del tema de la lucha contra la corrupción, se le hace un flaco servicio cuando se enalboran temas de esta naturaleza para después tener que volver sobre los pasos y decir, bueno, era un susto, era para apretar, era para tornar, para virar. Entonces, yo creo que hacemos un flaco servicio al sistema institucional de la República Dominicana cuando damos estos traspiés. Y si usted me dice, bueno, es que eso pasó inadvertido, que no se dio cuenta, que después apareció una cosa por ahí, no debe pasar eso. Porque todo proyecto en que toca un tema debe ser auscultado hasta lo último antes de ponerlo en vigencia, de aprobarlo y promulgarlo y ponerlo en vigencia. Pero esto fue suficientemente debatido, discutido, analizado, advertido sobre muchas de las cosas que tenía en su haber. Y el cuco era, todo el que está en contra del proyecto de la ley de dominio, de extinción de dominio, es porque apaña la corrupción. Como nadie quiere verse metido en ser apañante o apañador de la corrupción, anatema, entonces
que pase. Y ahí tenemos los problemas. Por suerte han advertido esto antes de que vaya cualquiera que le apliquen esta ley y presente una demanda en revisión y en no aplicación de una decisión en su contra por violación a la Constitución. Esos son de los papelazos que hacemos en República Dominicana, que son frecuentes esos papelazos. Son frecuentes esos papelazos. Por ahí se habla incluso, está puesto en discusión en las redes, ya se filtró que viene un expediente sobre el tema eléctrico, aquel expediente que a principios de gestión de gobierno se presentó ante la Procuraduría con múltiples acusaciones sobre robos en los dineros del Estado y las operaciones que se hicieron en el sistema eléctrico gubernamental público. Habla de 60 y qué sé yo cuántos millones de pesos que fueron sustraídos, que fueron, no sé, una cosa escandalosa. Y se habla por ahí de que esto viene y está casi en carpeta para ser presentado y comenzar a accionar sobre este expediente. Se ha hablado incluso de hasta el nombre que le han puesto, Operación Anguila. Como hay operaciones que tienen que ver con el mar, Anguila es eléctrico y da corrientazos y hasta electrocuta. Tendría hasta un sentido. Lo que pasa es que se estaría hablando de someter un proyecto, una acusación, un expediente sobre el tema eléctrico, en el momento en que el país se está quejando de apagones. No sé. Entonces eso mueve a la suspicacia. No estoy diciendo que sea cierto lo que se está diciendo en un posible expediente, ni lo que se denunció en la ocasión de someter todos estos escritos y la demanda ante la Procuraduría a principios de la gestión de gobierno. Estoy diciendo que sea verdad o que sea mentira. Estoy diciendo cómo las contradicciones que surgen y en momentos en que estamos involucrados en una campaña política de cara a un proceso electoral donde la oposición anda por un lado tratando de presionar al partido de gobierno y se habla, no se ha anunciado oficialmente, pero se da por seguro, el proyecto de reelección, de repostulación y reelección del presidente Abinader, traer este tema que es blanco de críticas en este preciso momento, puede verse con ojerizas y suspicacias. Hasta ahí lo dejo, porque nada de esto es oficial, sino son los mentideros periodísticos y hasta políticos que hablan del tema de este nuevo expediente sobre casos de corrupción. Miren, uno de los temas esenciales en los países como el nuestro, los países en vías de desarrollo, como República Dominicana, en los países latinoamericanos, es el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Yo he dicho y sostengo, en República Dominicana, a partir del proceso democrático que hemos seguido desde 1962, con golpe de Estado, con gobiernos de facto del triunvirato y del univirato, de la revuelta civil del 65, de la intervención militar de esa misma época y desde el inicio del proceso eleccionario que ha continuado hasta el día de hoy, proceso que se inició en 1966 y que ha seguido invariablemente eligiendo presidentes, senadores, diputados, síndicos, regidores a nivel nacional cada 4 años, cada 2 años, diferentes modalidades, pero sin interrupción de ese proceso democrático, con virtudes y defectos. En todo este tránsito de ejercicio democrático
a la dominicana si usted quiere, pero de ejercicio democrático. Yo creo, sostengo, afirmo que en República Dominicana no ha habido una política de Estado, no ha habido una política de Estado de persecución, de hostigamiento, de violación a la libertad de prensa y la libertad de expresión, con virtudes y defectos, con aquellas veces que se le impidió a Peña Gómez y a Casimiro Castro y a otra gente hablar por radio y televisión, con asesinatos de periodistas, 2, 3 periodistas, con estrangulamiento económico de medios y de comunicadores, de periodistas. Con todas estas altas y bajas, en República Dominicana, a lo largo de este proceso democrático, hemos tenido la oportunidad de venir a sentarnos como estamos usted y yo conversando hoy, de los temas sin ninguna cortapisa para decir lo que nosotros entendemos. Si nos cierran los canales de publicidad, por ejemplo, podríamos tener un ahogamiento económico, pero no nos impiden hablar, no nos encarcelan, no nos persiguen, no nos matan. Esa ha sido la tónica, con virtudes y defectos, con episodios en el medio. Estoy hablando de una política de Estado diseñada para este tipo de restricciones y persecución, como ocurre en los regímenes dictatoriales, como ocurre en países que son ejemplos, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por ejemplo, para citar países de nuestra área, donde la prensa es perseguida, encarcelada, asesinada, como ocurre en democracias como en México, como en Colombia, donde los periodistas son perseguidos y asesinados. En República Dominicana gozamos de libertad de prensa, de libertad de expresión. Por eso, este episodio que surgió con un señor llamado Mickey López, y 3 comunicadores, periodista Pedro Jiménez, a quien conozco, mi amigo, hace muchos años, por quien tengo respeto profesional, respeto como amigo. Soy conocido, tengo conocimiento de Sergio Carlos y del otro señor, no lo tengo aquí a mano, del otro señor, que también está involucrado en este tema de la discusión con el señor Mickey Matos, que se sintieron amenazados por expresiones que él hubo de hacer en llamadas telefónicas y que hicieron bien en denunciar. Entonces creo que fue una buena acción, atinada por demás, a tiempo, de la procuradora adjunto Jenny Berenice Reynoso, de llamarlos a los 3 periodistas y al señor Mickey López y sentarlos ahí frente a frente, face to face. ¿Qué es lo que usted está amenazando a estos periodistas? Cuentan que él adentro, y lo dijo después cuando salió, se retrató, reconoció que lo había hecho, dijo sus por qué, se siente vapuleado y su familia por comentarios y decires sobre una investigación que los involucra a él y a su esposa y a su familia, y de la cual se han hecho eco estos y otros periodistas y medios de comunicación, y él los llamó, los amenazó, le dijo 4 cosas, ellos se sintieron amenazados, hicieron la denuncia. Entonces Jenny Berenice, en una acción de mucha madurez institucional, los llamó y le dijo, ven acá, hay un proceso de conciliación, creo que ustedes están diciendo. Y a él le dijo, usted tiene una restricción de no acercarse a esos periodistas ni dirigirse más a esos periodistas. No, que yo me excusé. Sí, pues se mantiene esto. Y este caso, actuando de oficio, de forma de justicia, y este caso no queda cerrado. O sea, lo dejó
por decir así, en stand-by. Cuando el señor Mickey López salió, habló con los periodistas, miren, sí, señor, yo pido excusa, es verdad, yo dije lo que dije contra ellos, me siento mal, pido disculpas. Y yo creo que fue un proceso correcto, porque lo peor es que tuviéramos que hablar hoy aquí de vías de hecho y de consecuencias. Porque a lo mejor el señor Mickey López no provocaba una situación de violencia contra estos periodistas, pero ¿qué quita que cualquier persona lo hiciera? Y lógicamente una persona que ha hecho una amenaza pública denunciada, ¿a quién se le iba a pegar el FAO en primera instancia? Y sentían los periodistas, por esto y otra razón, y los comunicadores, esa aprensión, ese temor contra ellos y su familia en esta amenaza. Creo que el elemento conciliación al que se llegó debe servir como una forma de decirle a la sociedad y al ejemplo de que las cosas no tienen que llegar a vías de consecuencia, de que las advertencias de la autoridad pueden servir para evitar situaciones como las que han ocurrido en muchos otros países contra comunicadores y periodistas. Yo soy de los que creo firmemente y lo he proclamado. El hecho de que yo tenga una licencia, y licencia, no una licencia porque tengo una licencia que me da facultades, sino que yo me haya graduado en una universidad y tenga un título y tenga un ejercicio de tantos años en el periodismo, ejerciendo el periodismo, porque hay muchos comunicadores enganchados a esto, ejerciendo el periodismo, eso me da una autoridad a mí para yo decir lo que me dé la gana de cualquier persona, lo que me venga en gana de cualquier persona, de injuriarlo, de difamarlo, de acusarlo, sin ninguna prueba, ninguna justificación, ni ninguna vía de hecho contra esa persona en acción judicial, por ejemplo. Y que eso quede así porque yo soy periodista. No. Yo soy un ciudadano como otro cualquiera. Tengo la facultad de estructurar datos, de investigar cosas y ponerlo dentro del contexto. Con pruebas, con documentos, con declaraciones. No porque me da la gana. Y la facultad que tiene el ciudadano que no es periodista y que se pueda sentir aludido, difamado, injuriado, mortificado, preocupado, acusado, sin ninguna prueba y sin ninguna razón, tiene las vías de los tribunales para ejercer su derecho en una acción directa por difamación e injuria, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, esos son los caminos que nos da la democracia, no la amenaza, no el atentado, no la acción de hecho. Entonces, antes que se pudiera producir una acción de esta naturaleza, lo que hizo Jenny Berenice Reynoso, procuradora adjunto, entiendo y respaldo como lo correcto. En ese sentido, escribí mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se titula como este programa, Oye País, y la titulé de esa misma forma, Amenazas y Peligros. La comparto con ustedes a continuación. Sí, me equivoqué con la prensa. Yo pido totalmente disculpa a todos. La declaración fue del señor Mickey López al salir de la Procuraduría General de la República, tras una reunión organizada por la procuradora adjunto Jenny Berenice Reynoso con 3 comunicadores que se sintieron amenazados por el empresario de La Vega. No conozco al señor Mickey López, sí al periodista Pedro Jiménez y también a Sergio Carlo y Alfredo de la Cruz. Lo acontecido, creo, significa una lección importante para el ejercicio de la libertad de prensa y expresión en el país. El caso de las denuncias de Pedro Jiménez,
Sergio Carlo y Alfredo de la Cruz tiene características informativas sobre procesos investigativos abiertos y puestos en manos de la opinión pública por las autoridades competentes. No es el caso de comunicadores que en ese ejercicio de libertad de expresión que dicen ejercer en las redes sociales, la radio, la televisión, pero que bajo el amparo de esa libertad desbarran, acusan, injurian, difaman contra cualquiera y como quiera. No creo que la prerrogativa de ejercer el derecho constitucional de la libre expresión se tenga el derecho de decir lo que nos venga en ganas sobre cualquier persona. Pero, para dirimir esos conflictos, cuando una persona se siente agraviada, están las leyes y los tribunales, nunca la amenaza. Es por ello que considero oportuna, atinada, la acción de la procuradora Jenny Berenice Reynoso de convocar a las partes para establecer en una discusión cara a cara los alcances de las palabras del señor Miki López por el alto peligro que para la seguridad que ello implica de los periodistas y comunicadores afectados y sus familias y para la tranquilidad de la sociedad. Tras participar en la cumbre de la Unión Europea, CELAC, donde aprovechó el escenario para reclamar más participación política y económica de la mujer, acciones de lucha contra la pobreza y por ayuda a Haití, el presidente dominicano Luis Abinader regresó al país. Abinader ha sido enfático en los diferentes escenarios, tanto nacionales como internacionales, en la necesidad urgente de que la comunidad internacional intervenga para pacificar la crisis económica, política y social que enfrenta esa nación y no seguir permitiendo que persista esa situación. El Senado aprobó en segunda lectura y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley orgánica de Cámara de Cuentas que contiene nuevas atribuciones y competencias para ese organismo de fiscalización estatal. La normativa, que contó con el voto favorable de 22 de 25 senadores presentes, establece que los miembros de esa institución serán electos por un periodo de 4 años y que las auditorías internas y de control de calidad técnica, ética y de procedimientos podrán ser evaluadas por un organismo similar internacional para asegurar el cumplimiento de los ordenamientos y mejores prácticas profesionales. El Ministerio Público indicó que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó declaraciones juradas falsas a su ingreso y salida de las instituciones públicas que dirigió. Desarrollamos la parte de la falsedad de la declaración jurada que presentó el ex procurador Jean Alain Rodríguez, tanto al iniciar el cargo en el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, CIRD, en la Procuraduría General de la República, y a su salida de la función, dijo la fiscal Rosa Alba García. Rafael Humberto Bello Andino, cercano colaborador del fenecido presidente Joaquín Balaguer, murió este miércoles a la edad de 90 años. Su deceso se produjo en la clínica Corazones Unidos, donde tenía varios días recluido. Así lo confirmó el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Genao. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El proceso político electoral en el que estamos involucrados de cara inicialmente a las primarias del mes de octubre, ya abierta la precampaña, donde los precandidatos a ocupar las candidaturas por los diferentes partidos y por las diferentes posiciones hacen su campaña para buscar sus votos, que debe ser a lo interno, no, es un accionar hacia afuera. La oposición ha continuado de forma muy agresiva sus críticas al gobierno, y el gobierno, el partido de gobierno, que a veces tira sus chinitas y no, reaccionó ahora de una forma bastante ríspida, nada más y nada menos que en voz del presidente del partido, José Ignacio Paliza, quien dijo que la oposición ha perdido su línea discursiva de siempre, su nivel de estadistas políticos que han querido construir, y que además de eso, dijo que esto se debe a que han tenido una caída estrepitosa desde la oposición y que se ve el apuntalamiento del partido de gobierno que camina a un proceso de reelección y que por eso esas reacciones de la oposición. Estas declaraciones de Paliza van a traer reacciones. Vamos a ver esas declaraciones de Paliza. Estamos entrando en un momento muy particular de los procesos políticos en República Dominicana. Estamos a meses de un proceso electoral, me refiero de manera específica al municipal y posteriormente al proceso presidencial de mayo del 2024. En la medida en el que el tiempo avance, las actividades, los esfuerzos de cada organización política serán más manifiestos, serán más objeto de presencia en toda la sociedad en sentido general. Y así también el debate político que se irá dando en nuestro país. Han sido testigos ustedes de que en los últimos días la intervención de los principales líderes de la oposición es cada vez de un tono más alto, cada vez más álgido, cada vez más ácido. Eso va o es inversamente proporcional a lo que sucede en su posicionamiento. Como consecuencia de la caída de muchos de ellos, sube entonces como un esfuerzo distinto para poder quizás ocultar o detener su propia caída, entonces un discurso más difícil, un discurso más contrastante. Inclusive hay quienes se han desnaturalizado en su propia forma de ser, al tiempo en el que han perdido la línea discursiva de siempre, su prudencia o el nivel de estadistas o de políticos que han querido construir, llevando hasta decir que el Partido Revolucionario Moderno, sus dirigentes, sus funcionarios en el gobierno son pusilánimes. Bueno, pusilánime puedo yo decir que es su posicionamiento, porque sin duda hoy le falta acción, le falta emoción, le falta valor. A los compañeros del partido la mejor respuesta para poderle dar es el trabajo, porque el triunfo del Partido Revolucionario Moderno nos encontrará trabajando, cada día, en cada momento, y el triunfo nos sonreirá en las elecciones de febrero a nivel municipal y en mayo del 2024, en la medida en la que cada uno de nosotros, abiertos, dispuestos, determinados y comprometidos, salgamos a trabajar para hacer que el futuro sea cada vez más brillante y que se pueda decir que suene desde aquí hasta independencia 4 años más. 4 más. No me cabe ninguna duda de que en el fin de semana, o antes de que llegue el fin de semana, porque en el fin de semana cuando los candidatos, ya son candidatos, Abel Martínez, Leonel Fernández y otros aspirantes a posiciones a senadores, diputados, síndicos y regidores
salgan a las calles en el fin de semana, que es cuando más se activa la campaña, van a venir respuestas a esta paliza. Y si suben de tono, las declaraciones, podríamos llegar a que en vez de hablar, primero estamos a lo interno de las campañas, pero en vez de hablar en tonos de propuestas, lo que vamos es a convertir la campaña en el dime y direte que muchas veces queremos evitar o que debemos evitar. Porque una campaña de insultos, de denuestos, de acusaciones, no conduce a nada bueno. Además, no es una campaña como lo que pretende escuchar la sociedad de sus candidatos, que son propuestas, que son críticas al adversario, sí. Principalmente, el partido oficial tiene que esperar que van a haber críticas al gobierno, a la gestión de gobierno, y más si está en reelección. Y hay que esperar también que los partidarios del partido oficial y del gobierno van a hacer críticas al pasado y al pasado inmediato de esos opositores que han sido gobierno. Y ahí van a centrar sus críticas. Pero esas críticas, si se moldean dentro de un ambiente de lógica natural, de racionalidad, podría ser incluso una campaña interesante. Si nos volcamos a los niveles de estas críticas ácidas y álgidas, que lo mencionó Paliza, pero que él le está poniendo sal y pimienta a este sancocho, podría desnaturalizarse ese espacio de campaña en el que estamos condenados, los que no somos políticos ni militamos en la actividad política directamente, estamos condenados a sufrir desde ya y hasta ese proceso electoral fijado para mayo. Estamos hablando casi de un año. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Pero, como dicen, eso fue lo que trajo el barco. Y si eso fue lo que trajo el barco, vamos a ver a qué puerto nos lleva. Así las cosas, señores. El presidente de la República ha llegado de su viaje a Bruselas, donde participó en la reunión de la CELAC y la Unión Europea, y donde se plantearon, entre otros temas importantes, el tema haitiano. El tema haitiano, que para la República Dominicana es vital. Lo planteó el presidente y recibió respaldo y apoyo de muchos de los países y de los estamentos políticos del viejo continente y del continente americano allí presentes también. El gobierno, concomitantemente con esto, ha lanzado y ahí se ha reunido ya en esta semana la ofensiva anunciada de un grupo de funcionarios, dirigentes políticos de los partidos, de diferentes partidos, miembros de la academia, que han conformado comisión y que han estado en Washington, D.C., hablando con senadores, con diputados, con los estamentos de dirección política de Estados Unidos, poniéndolo al tanto en todo este plan de ofensiva de la necesidad de una acción para tratar de buscarles vías de solución a la crisis haitiana, lo que en cierto modo viene a aliviar las tensiones y la situación de inmigración y de presión, de explosión en que vivimos los dominicanos. Ya lo dijo el presidente, nueva vez, en esa reunión de la CELAC y la Unión Europea. Tenemos que entender, señores, que el problema es haitiano, que nosotros no, lo que debemos hacer es ayudar a resolver a los haitianos ese problema. Pero los países
voltean la cara, como hizo Naciones Unidas, que después que el señor Guterres, Antonio Guterres, el secretario general, estuvo en Haití hace apenas 15 días y salió de ahí espantado diciendo que la miseria, que es terrible, que la situación de violencia, que la inseguridad, que el estado de cosas es tormentoso. Entonces Naciones Unidas esta semana anuncia que disminuyó un 25% del paquete de ayuda humanitaria, principalmente alimentaria, que da Naciones Unidas a Haití. Entonces, nos cantamos y nos reímos. Vaya usted a ver. Permítame la palabra. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la cumbre del grupo de países BRICS que se celebrará en agosto en Sudáfrica por mutuo acuerdo, según informó la presidencia sudafricana. En su lugar, Rusia estará representada por su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, según informó la presidencia en un comunicado. Los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, han pactado una declaración final conjunta sin Nicaragua, que expresa preocupación por la guerra contra Ucrania, pero que evita mencionar a Rusia o condenar la agresión militar para salvar las diferencias con los países latinoamericanos. Fue llevada a cabo una marcha nacional cuyo punto céntrico fue en la capital bajo el rótulo de la tercera toma de Lima, con la cual miles de personas exigieron la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Múltiples gremios provincianos se han sumado a las protestas, al igual que líderes políticos como el exmandatario Martín Vizcarra o la ex candidata presidencial Verónica Mendoza. Hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Como cada vez aquí en Color Visión, una cita para mañana. A esta misma hora analizaremos temas nacionales e internacionales que son noticias. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana.